Entonces, ¿dónde nos quedamos ayer, jóvenes? ¿Me pueden decir, por favor? Vimos el tema del comunismo. ¿Lo terminamos de verlo o Sí, terminamos de ver el comunismo. No, licenciado, todavía faltaba. copiamos, jóvenes? ¿Alguien me puede, por favor, leer lo que copiamos para ver si ¿cómo se llama? Si me falta algo, por favor. ¿Me puede leer todo lo que copiamos ayer? Disculpen. La primera base fundamental del comunismo es que la propiedad es estatal o pública. No existe la propiedad privada y el Estado, que es el único empleador y la máxima autoridad, es el Partido Comunista, que es el que nombra al presidente, ministros, diputados, jueces y magistrados. Los servicios públicos son gratuitos, la educación, la salud y la recreación, etc. Y esta corriente económica afirma que no existen clases sociales, lo que es falso. Ok, sí, terminamos de copiar. Me parece que ayer también, pues, ustedes preguntaron algunas cosas y, pues, relacionados con esta teoría y también, pues, miramos el caso actual, ¿verdad, jóvenes? De Cuba, ¿verdad? El caso actual de Corea del Norte, de Venezuela y también, pues, lo que sucede con lo que al final copiamos. Esto, jóvenes, tiene mucha discusión, insisto. En mi caso particular, pues he tenido algunos enfrentamientos con colegas de la Facultad de Economía. Yo soy de ahí, ¿verdad? Donde me consideran hasta traidor cuando digo la verdad que no es cierto lo que dice la corriente objetiva del sistema comunista, que no hay clases sociales, que desaparecen clases sociales. Eso es mentira. La autoridad máxima del Partido Comunista vive de una manera distinta a la del pueblo. Eso sucedió en la antigua URSS, sucedió en los países que también fueron comunistas europeos, sucede en Cuba con los casos, aunque ahora no está el caso del presidente, y también con Corea del Norte. No sé si eso se los dije ayer, pero sucede que las cosas como están planteadas en la parte sustancial, en la teoría, la práctica es distinta. Por ejemplo, ¿verdad? Yo soy católico y yo voy a misa y puedo comulgar todos los días, pero ¿será que realmente yo cumplo con lo que dice el cristianismo de amar a los demás? Probablemente no. Entonces, se le habla de la santidad, se habla de ir a misa y de comulgar, pero hay un divorcio de lo que decía Juan Pablo II entre fe y vida. Es decir, se mira bonita la religión católica, una religión cristiana, donde participando usted con cash está feliz, ahí está usted entregado a Dios, pero cuando usted sale, empieza a fregar a la gente, a su familia, y empieza a hacerse los traguitos y empieza a hacer clavos, empieza usted a tratar mal a sus empleados, y entonces ese no es cristianismo. Entonces, en la teoría objetiva considera que el comunismo, todos son iguales. Falso, ¿verdad? En la realidad, que se miró en la antigua URSS, que se miró en China, que se miró en 6 países europeos, y se mira en Cuba y en Corea, no existe diferencia entre la dirigencia del Partido Comunista con el pueblo. No sé si eso está claro. Claro, esa es percepción mía, ¿verdad? Pero no sé si alguien tiene una pregunta o eso ayer lo miramos y lo estoy repitiendo. No sé si alguien quiere comentar. Me parece que ayer miramos eso y otras cosas más, ¿verdad? Entonces, si es así, continuamos con el siguiente tema, que es distinto al que hemos visto. No sé si alguien quiere comentar algo, insisto. Bueno, les adelanto, jóvenes, que todavía no está el calendario de exámenes, ¿verdad? Pero para que se preparen, pero parece ser que es el 22, este lunes en 8, ¿verdad? No es oficial, pero por ahí me contaron que es el 22, el calendario todavía no me lo han dado,
Si es así, estoy viendo ahorita el calendario que tengo en el cuarto. Hoy tenemos 12. La otra semana tenemos clase y empezaríamos desde el lunes en 8, el 22 con los exámenes, ¿verdad? Vamos bien. Considero que hemos cubierto una parte importante. Hemos explicado las cosas. No sé si esa es la otra cara de la moneda. No sé si estamos bien con lo que ustedes han entendido los temas. Eso es otro rollo. No sé si van a estudiar. Esa es la parte que ustedes tienen que hacer. Pero hemos cubierto los temas, se han explicado, ustedes han copiado y por ese sentido vamos bien. Entonces, les digo, jóvenes, para que se preparen. Son 5 materias, ¿verdad? Que llevan, empiecen a estudiar. El domingo es el día del cariño, entonces díganle a su novia o su novio o el esposo o la esposa que en lugar de estar todo el día paseando, que se le invitan a almorzar y que en la tarde estudien o en la mañana, porque son 5 materias que van a, ¿cómo se llama? Que van a iniciar exámenes, ¿verdad? ¿Alguna pregunta de esto, jóvenes? ¿O comentario? Bueno, Yo sí tengo una duda, licenciado. dígame. ¿Cuál sería el motivo por el cual sí podría entrar el comunismo en un país o bien aquí en Guatemala? Por los problemas sociales, cuando la sociedad tiene conflictos, cuando hay mucha pobreza, cuando hay muchos desacuerdos, se arman revoluciones. Y el grupo que gane la guerra, un grupo de guerrilleros, por ejemplo, eso ahorita no, creo que no, la guerrilla no funcionaría. Pero estoy hablando de Cuba, por ejemplo, ¿verdad? Pues entonces ellos triunfan y aplican un modelo comunista. Así fue en Cuba, y así fue en Rusia, y así fue en China, ¿sí? No sé si ahí estamos claros. Sí, licenciado, gracias. Y otra duda, Dígame. ¿qué fue lo que Nicaragua vivió entonces? ¿Cómo fue el sistema que ellos vivieron? Porque ellos hasta la moneda le cambiaron. Sí, en Nicaragua fue un caso especial y único. Hubo revolución en Nicaragua, enfrentamiento ahí entre Somoza y el grupo del Frente Sandinista, que duró como 2 o 3 años y triunfó triunfó el Frente Sandinista en 1979. Y tomaron el poder y fue un grupo de 5 dirigentes que estuvieron comandando, ¿cómo se llama? En Nicaragua, ¿verdad? Presidido por, a ver, no sé, estaba Daniel Ortega, el presidente actual, estaba entre los dirigentes, no sé si era el presidente, pero sí estaba él entre los 5 dirigentes. Habían dirigentes de la guerrilla, de los empresarios, de los grupos de periodistas, eran 5. Bueno, para no cansarlas, ellos estuvieron 2, 3 años en el poder, hicieron un modelo comunista, confiscaron tierras, reformas. El modelo era un modelo copiado de Cuba y se miraba que eso iba a suceder, ¿verdad? Pero hubo mucha presión internacional para que la gente decidiera si realmente quería que siguiera Daniel Ortega o que llamaran a elecciones. Y pues por la presión internacional, pues se tuvo que hacer un plebiscito y la gente votó por elecciones. Y se lanzó Daniel Ortega y Violeta Chamorro, que representaba a los periodistas, y ganó Violeta Chamorro. Entonces, eso fue en 1994. Desde ese periodo para acá, la constitución que tiene Nicaragua es capitalista. Y Daniel Ortega está de dirigente hace 3 años, ha estado 3 veces de ser elegido, perdón, pero en Nicaragua es capitalista y él pues cambió su mentalidad y pues parece ser que ahora es empresario, ¿verdad? Prácticamente él participa en todos los negocios de Nicaragua, pero sí es capitalista actualmente en Nicaragua. No sé si ahí, ¿cómo se llama? ¿Estamos claros, Leslie Herrera? O otra pregunta que tenga. Muchas gracias, licenciado. Ok, Licenciado, buenas tardes. díganme, buenas tardes. Usted ha dicho que a través de los cambios que han habido en la historia,
en cada uno ha llegado un momento de colapso en el cual la clase oprimida se subleva o se revela Sí, y causa una como revolución. Y en sí, el momento hemos cambiado de un estado a otro, ¿ah? Digamos, sí. del esclavismo al feudalismo, del feudalismo al capitalismo, y eso fue en términos generales, pero en el proceso del capitalismo al comunismo, este ha sido parcial, porque ha sido por pocos países que han estado entrado en este estado, como si todos se quedaron estancados en el capitalismo. Mire, ahí hay mucha teoría, ¿verdad? Algunos países sí hubo una revolución, como fue en Rusia, como fue en China, como fue en Cuba, y otros no. Corea del Norte, eh, hubo enfrentamientos entre ambas Coreas en 1950. Al final no hubo acuerdos. Los dos países, los dos grupos decidieron que se formara la República de Corea del Sur capitalista y que se formara la República Corea del Norte comunista. Y el abuelo del actual presidente fue el que fundó Corea del Norte y le ha cedido el poder. Este señor en 1956 por ahí, eh, a su hijo, y su hijo le cedió el poder al que está actualmente. O sea que ahí pues no ha habido un cambio en esos tiempos, sino que se ha cedido el poder a la familia. Después de la Segunda Guerra Mundial, 6 países europeos decidieron ser parte del orbe comunista. Ahí no hubo enfrentamientos, sino que realmente ellos decidieron: Polonia, Checoslovaquia, Hungría, ¿quién más? 6 países. La Eh, Alemania Oriental, sí, la Alemania Oriental fue comunista y la otra capitalista. Entonces, Cuba sí fue una revolución, también en Vietnam. En la mayoría del siglo pasado fueron revoluciones donde se aplicó el sistema comunista, pero en el caso de Corea no, y en el caso de 6 países de Europa no hubo enfrentamiento armado. Entonces, y actualmente las revoluciones que han habido, eh, últimamente en los últimos 40 años, no ha habido un gobierno comunista que se haya implantado, ¿verdad? Sino que esos vienen desde los años 50 en Cuba y desde ahí creo yo que no han habido. Bueno, en África me parece que sí hubo 2 lugares donde sí hubo enfrentamiento y se aplicó el modelo comunista, pero creo que después ya retrocedieron y quedó como modelo capitalista, ¿verdad? Bueno, la historia es bien extensa, pero lo que quiero indicar, jóvenes, es que no necesariamente tiene que haber una revolución para que se aplique un modelo comunista. Puede ser un acuerdo entre las fuerzas y plantar un sistema comunista. Casi siempre ha sido por un cambio violento, ¿verdad? ¿Qué más, jóvenes? Una pregunta, licenciado. Díganme. La tendencia de estos modelos, pues básicamente va evolucionando. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia un modelo mixto? ¿Hacia, no sé, algo que no sea tan capitalista? Buena ¿O algo que pregunta. sea? Fíjese que eso también me lo pregunto yo. No le puedo decir hacia dónde vamos. No sería mentiroso, ¿verdad? China tiene ese modelo dual, comunista y capitalista. Puede ser que algún país lo copie, pero hasta el momento no. Entonces, sí, pues no puedo contestarle y decirle, sí, se va a aplicar un modelo dúo en un país, o vamos a seguir con el capitalista, o alguien va a probar otra vez el sistema comunista. No sabría decirle, ¿verdad? Por el momento, lo que sí parece ser es que el comunismo, no, en lugar de tener más adeptos, tiene menos, ¿verdad? Un 95% de países en el mundo tienen sistema capitalista. Son contaditos los que tienen sistema comunista, ¿verdad? Eso es lo que se mira ahorita. Pero el futuro sí no lo puedo predecir, ¿verdad? No sé. Las asuntos sociales tienen mucha variación. No puede uno de decir que esto va a pasar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién más, jóvenes quiere preguntar? ¿Comentar algo? Yo, licenciado, buenas tardes. Sí, buenas. Con una consulta, así como el caso de Honduras,
que hay mucha migración y demás. ¿Eso cómo nos puede afectar, digamos, a un futuro próximo? Porque al final es Bueno, Centroamérica, pues. es otro asunto, ¿verdad? Pero sí, mire, sí te creo que sí es cierto que tenemos un problema en Centroamérica, más que todo de aquí, de Guatemala a Honduras, un problema de falta de oportunidades que tiene la gente en esos países y que por eso que busca Estados Unidos, ¿verdad? Yo creo que eso sí es cierto. Lo que no puedo decirlo con certeza es que haya grupos que estén interesados en causar problemas en Estados Unidos, ¿verdad? Para evitar que la gente llegue allá. Parece que Trump sí eso lo tenía bien claro. Él no quería dejar entrar ya gente centroamericana a Estados Unidos. Con este presidente parece que la cosa es más flexible, pero no sabría decirles si ellos van a permitir cierta cantidad de latinos que hay en Estados Unidos. Me voy a explicar. En Estados Unidos sí hay un problema complicado con el estadounidense. Ya no quiere, el estadounidense promedio ya no quiere que lleguen latinos. La verdad es que no quieren porque le están comiendo el mandado a ellos y ellos se sienten desplazados. Ese es un problema estructural de Estados Unidos, por eso que ganó Trump hace 5 años. Pero también se necesita mano de obra para poder trabajar en la tierra y poder trabajar en algunos servicios como restaurante. O sea, necesitan latinos. Entonces, yo no sé qué va a hacer este presidente actual, si va a permitir cierta cantidad de gente centroamericana, o no creo, bueno, la política de Trump no la va a seguir él, pero sí, ese es lo que dice usted de Honduras, es un problema que pasa en Salvador y en Guatemala, falta de oportunidad, la gente tiene falta de oportunidades y por eso tiene que emigrar a Estados Unidos. Recordemos, jóvenes, que Estados Unidos la gente gana en dólares. Significa que en el caso guatemalteco, si tiene 12 chances, puede ganar 3,000, 4,000 o 5,000 dólares, ¿cómo se llama? Dólares mensuales, miles de dólares mensuales, y puede mandar 3,000 a Guatemala. 3,000 ya son 22,000 quetzales. Eso es llamativo, que en Guatemala no lo ganaría. Por eso es que la gente sigue yéndose allá, porque realmente se le multiplican los quetzales por el tipo de cambio. No sé si ahí estamos, compañera, con lo que usted está preguntando. Sí, estamos, licenciado, gracias. Ok, ¿qué más, jóvenes? Licenciado, buena tarde. Solo Díganme. un comentario con lo que decía la compañera anterior acerca de la migración hondureña. Sí es cierto que muchos, quizás 70% de ese grupo que sale de Honduras, pues su fin es llegar a Estados Unidos, pero también tenemos ahí una cantidad de gente hondureña que al final lo único que hace es quedarse en los países donde está pasando. Por ejemplo, acá en Guatemala Sí, sí, hay sí. mucha gente hondureña que se termina quedando y lo único que hacen es al final restar oportunidad de trabajo a muchos guatemaltecos. Por ejemplo, las maquilas a veces no piden mayor requisito para poder entrar a trabajar. Y la maquila puede ser lo que sea en el sentido de relación de beneficios laborales, pero al final es trabajo que el guatemalteco puede aprovechar. Trabajo que debido a estas migraciones también se le resta, porque hay muchos hondureños, salvadoreños, nicaragüenses metidos en Guatemala. No decimos que no estén acá, pero al final es solo le terminan restando oportunidad de empleo al guatemalteco, es como yo lo veo, ¿verdad? Sí, tiene razón, Eric. Miren, jóvenes, hay algo interesante Licenciado, que perdón. ahorita, permítame, compañera, algo interesante de ahorita. Miren, pues, yo no lo sé todo y además, en ese momento que ella me preguntó, eso fue lo que respondí, pero Eric tiene razón. Adicionalmente a lo que estoy comentando de la falta de oportunidades en los países, también lo que dice Eric es cierto. Este centroamericano, hondureño o salvadoreño, más que todo hondureños, se empiezan a quedar acá para poder laborar. Y eso se complica en el país porque le resta oportunidades al guatemalteco. Entonces eso también el Estado tiene que velar por eso. Ahora, la otra parte internacional es que el país, Guatemala, no puede
de darles el derecho de venir a Centroamérica, de venir a Guatemala. Esa es la parte, digamos, complicada para el gobierno, que no puede evitar la libre locomoción del centroamericano. Es más, hay un acuerdo de Guatemala hasta Nicaragua, donde en los 4 países, usted puede irse a los 4 países con el DPI, ¿verdad? Y el nicaragüense, hondureño y salvadoreño también puede venir a Guatemala con su documento de identificación. Entonces, ese es un acuerdo en los 4 países de la libre locomoción. Entonces, por eso es que ustedes miran que los gobiernos, me parece que la última vez sí colocaron soldados y policías en la frontera con Honduras, creo que en Chiquimula, ¿verdad? Pero abiertamente no puede dar el paso a las fronteras al centroamericano, porque es un derecho internacional que la gente puede llegar a un país, ¿verdad? O sea que sí es también complicado para el gobierno. ¿Qué más, jóvenes? ¿Quién más quiere comentar algo? Licenciado, Díganme. con lo que dijo el compañero también, es que en esta última caravana lo que muchos estuvieron diciendo es que ellos no vienen a trabajar acá a Guatemala, los que se están quedando, porque hay algo que a mí yo dije, bueno, pero así somos acá, que dijeron que en Guatemala les dan de comer y les dan vivienda, porque la Sí, gente se solidariza con ellos sí, y les dan, entonces ellos están bien y felices quedándose viviendo de gratis en el sí, país, a la caridad de la gente donde se vayan a quedar. sí. Hay Y una casa, perdón, hay una casa del inmigrante que está, creo que en Chiquimula, donde ahí también les dan para estar varios días y para comer. Sí, es cierto. Algo muy interesante también a mencionar, licenciado, es Díganme. de que los migrantes, la mayoría, podría decirse que no son delincuentes, pero sí hay varios delincuentes que solo Sí, se quedan a delinquir y a sí, afectar a toda la población guatemalteca, ¿verdad? Y realmente, como dice usted, no pueden negarse de que entran a Guatemala, ya que incluso hasta en la Constitución lo indica, ¿verdad? sí, Que sí. tienen derecho. Si ustedes van a la 9ª Avenida, dentro de 15, 18 cae, donde hay un montón de, ahí de pequeños hoteles, la mayoría son centroamericanos. No sé si se ubican. Si van al parque a esta hora, ustedes miran muchos centroamericanos en el parque. Entonces, ahí desgraciadamente algunos son delincuentes, ¿verdad? Entonces, eso es real, ¿verdad? Y ustedes lo saben. Y por esa razón que en la noche, pues la gente sí le da miedo irse al centro, porque sí lo pueden asaltar, ¿verdad? Sí, esa es una realidad que tenemos en el país, ¿verdad? Licenciado, Dígame, ¿usted cree dígame. que la sobrepoblación puede ser el factor determinante que está haciendo que la gente migre porque realmente crece demasiada la población, pero no las oportunidades? No, yo creo que no es sobrepoblación, sino las pocas oportunidades. Yo no creo eso de la teoría de que la población sea muy numerosa. No, yo creo que la falta de oportunidades. Han fallado los gobiernos. Esa es mi versión. Dice, Sí, perdón. En México, por ejemplo, ustedes sabrán que en Estados Unidos hay una buena cantidad de mexicanos. Creo que son como, se calculan que hay 86 millones de mexicanos en Estados Unidos. Y siguen llegando. Los mismos mexicanos que hacen estudios consideran que sí, falta de oportunidad a los mexicanos los hace ir a Estados Unidos. Pero yo sí pienso que igual es El Salvador y Honduras. ¿Alguien más quiere comentar, jóvenes? licenciado, yo lo que le quería mencionar era de que al final de cuentas falta de oportunidades se dan porque realmente la inseguridad que se vive en el país no permite que una persona ponga su negocio. Por ejemplo, un carnicero abre una carnicería, contrata a 2 personas, está dando empleo a 2 personas y el empleo que él está ocupando en la carnicería. Llegan los mareros, solicitan la extorsión, a la persona le toca cerrar la carnicería y ya tenemos 3 desempleados nuevamente. Entonces, Sí, al final de cuentas, el mayor problema que se da, pienso yo, en el país, a pesar de que la educación es muy importante, es que aunque tengamos la educación gratuita y aunque tengamos la mejor educación, siempre va a seguir siendo más barata una bala que un cuaderno. Entonces, el problema que se debe tratar, pienso yo, acá en el país de primera mano, es la inseguridad que se vive para que las oportunidades que el emprendedor pueda ofrecer
puedan quedarse y puedan ser de ayuda para todos al final de cuentas, ¿va? Sí, ahora mire, lo que dice usted es un problema complicado estructural y tiene un trasfondo también de falta de educación y problemas de hogar, mi opinión. Creo que les conté que están cerrando las cárceles en Suecia, en Dinamarca. ¿Y saben por qué? Porque el joven sí tiene oportunidad de trabajar allá y de estudiar. Entonces yo pienso que el Estado ha fallado. Desde la época de independencia ha fallado con la educación para toda la gente, con un sistema de oportunidades, y se suma que cambió ¿cómo le puedo decir yo? Las familias cambiaron su forma de desenvolverse o de trabajar, me voy a explicar. Cuando yo estaba niño, jóvenes, en los años 60, nosotros éramos 10 hermanos. Mi papá trabajaba y mi madre no. Todavía cuando ya estaban mis hermanos grandes, seríamos 4 personas en la casa, ella podía haber laborado, pero estaba educada para estar en la casa. Entonces, las condiciones económicas eran distintas. Los años 80 y 90 cambiaron y ya los hogares actuales tienen que trabajar ambos. Ahora viene el problema, ¿quién educa a la familia? Pues una muchacha o alguien que realmente no tiene digamos, esa preparación o, digamos, ese cariño que se debe dar al hijo, pero también de llamar la atención. Es decir, está demostrado con estudios que las maras muchas veces son problemas de familiares internos. Entonces, y falta de oportunidades. Entonces, la educación es importante para que la gente pueda desenvolverse y pueda tener oportunidades de estudiar y trabajar. Esa es mi opinión. Ahora, lo que usted dice es cierto. El Estado también ha fallado en el asunto de la seguridad. Y también vemos que hay cómplices ahí, ¿verdad? En la policía a veces que se ponen de acuerdo con los mareos y les dan una parte para que ellos no hagan nada, ¿verdad? O sea, es bien complicado el problema de inseguridad en el país, ¿verdad? ¿Quién más, jóvenes? ¿Quiere comentar algo? Licenciado John, en este Dígame. caso también se complica un poco más en la situación actual porque no todas las personas tienen acceso al Internet, por ejemplo. O sea, si hablamos de claro, educación, claro. está más complicado hablando a futuro, pues, o sea, por lo menos este año, ¿verdad? Sí, Muchos dejaron de estudiar. Sí, la esperanza es que la vacuna llegue, ¿verdad? Y que disminuya la pandemia de aquí a junio, julio, ojalá, ¿verdad? Pero todavía no podemos predecir nada, ¿verdad? Del asunto de la pandemia, ¿sí? Bien, jóvenes, entonces este punto lo terminamos y empezamos otro, ¿verdad? Me da risa porque cuando les conté los exámenes, ni uno dijo nada. Eso me indica que ustedes no han estudiado, no han estudiado, ¿verdad? ¿Verdad que no? Bueno, pues ojalá que anticipen el fin de semana a estudiar. Y antes que se me olvide también, jóvenes, les deseo feliz día de cariño a todas y todos, ¿verdad? Y entonces ojalá que nosotros los guatemaltecos pues cambiemos con nuestra forma de pensar de la amistad, porque el día de cariño no es únicamente el día para querer a la pareja, ¿verdad? Sino se refiere a la amistad entre la familia, entre los amigos y amigas, ser solidarios. Yo lo miro así. Y entonces sale pues a que los exámenes están a la vuelta de la esquina y que ustedes tienen que empezar a estudiar, ¿verdad? El fin de semana. Y también pues la otra semana tenemos todavía clase. Bueno, algo importante, una vez se los digo. Los exámenes pueden ser lunes, miércoles y viernes. Es decir, que martes y jueves hay clase. ¿Sí? Y como son 5 materias, la siguiente semana, después de esos 3 días, los exámenes pueden ser martes y jueves. Entonces, el lunes, miércoles y viernes hay clase. No sé si me están entendiendo. No se suspenden las clases cuando hay examen. Solo se suspenden el día cuando hay... nosotros tenemos clase jueves y viernes. Un examen es viernes, no hay clase ese día. Pero el jueves no hay examen, hay clase. Entonces, las 2 semanas que son de esas 2 semanas de exámenes, mientras no hay examen ese día, tenemos clase. No sé si me están entendiendo. Si no, pregunten, por favor. ¿Verdad? Porque, Licenciado, disculpe, ¿cuánto tiempo dura el examen? no sé, porque el examen no lo he hecho. Tengo que calcular yo cuánto
cuántas series son y yo calculo cuánto tiempo lo pueden ustedes realizar. No, ahorita no lo he hecho. Ah, gracias. Sí. Licenciado, con Licenciado, respecto, según yo le entiendo, perdón compañero, según yo le entiendo, si tenemos examen el día lunes con usted, por ejemplo, pero no hay ningún examen el día jueves y viernes, tenemos clase, eso es lo que nos Así está es, así es. Así es. Gracias. Sí, eso es lo que quiero entenderles. Quiero que lo entiendan, ¿verdad? Que las 2 semanas de exámenes sigue la actividad de clases los días que no hay examen, ¿verdad? Sí. licenciado, buenas tardes. Con Buenas tardes. respecto a lo que usted indica, yo no sé si a estas alturas ya todos los catedráticos de los cursos que tenemos asignados ya cuentan con listado de los estudiantes que están asignados a cada una de sus clases. Supuestamente sí. Sí, supuestamente sí, ya están asignados los alumnos por sección, ¿verdad? Ajá, supuestamente ya vamos a usar para los exámenes y cualquier tipo de material la plataforma de Moodle. Esa es la gran duda. Esa es la Oh. gran duda porque hasta el día de ayer ustedes no tienen acceso al Moodle, ¿así es? Todavía no, algunos sí, otros no. Entonces, si no era acceso, probablemente va a ser Classroom, ¿verdad? Pero yo les tengo que indicar en qué plataforma se va a hacer, ¿verdad? Porque Ok. si la semana habilitan el Moodle, ahí podría ser, ¿verdad? Pero esperemos porque todavía no sabemos si Moodle lo van a aplicar ustedes ya la otra semana y ya se puede usar. Eso es dígame. Perdón, licenciado, que lo interrumpa. Tengo mi caso, por ejemplo, tengo problema, no puedo ingresar a la Facultad de Derecho. Me tuvieron que asignar directamente en la LS7, ¿verdad? Los compañeros de ahí, pero realmente nunca he podido ingresar a esta página de la facultad. No, o sea, la contraseña no me la recibe. Entonces, no sé si, bueno, a mí realmente me preocupa, eso es lo que me tiene más preocupada que todo, pues por los exámenes. Eh, pero no, ahí sí que hasta ahorita solo he Pero estado usted sí esperando. entra a las clases. Sí entro a las clases porque me Entonces, asignaron los compañeros, pero no puedo entonces, ingresar a la facultad ni tampoco a Moodle, ¿verdad? Ahorita porque lo están arreglando, pero no, sí, pero Moodle todavía no está, ustedes no todavía no tienen está, acceso. No, sí. no puede, ahí Ahora, ninguno puede entrar. no, nadie me ha podido dar una solución para ver de qué manera ingreso a la página de la facultad. Pues yo yo no puedo. Ahí tiene que ser la parte de área común, la secretaria ¿cómo se llama? El primer semestre, se me fue el nombre. El primer año se llama, área básica se llama. Usted tendría que Ah, hablar al área básica para que ese problema se lo resuelvan. ¿Sí? muy bien, te Ok. agradezco mucho, Ok. licenciado. Ya ahorita les dio un poco de pena más los exámenes. Estoy viendo que ya están un poco preocupados, ¿verdad? Y jóvenes, miren, pues, esto no es regaño, ¿verdad? Lo dije ayer o otro día, jóvenes, la universidad no es fácil. La San Carlos no es fácil, jóvenes, ¿verdad? Y en el mundo, jóvenes, nada es regalado. Entonces, no se confíen, sigan viniendo a clase, pero jóvenes, estudien. Si ustedes no estudian, entonces no la ven bien y no van a culpar al licenciado porque pidieron un curso. Entonces, por favor, traten, jóvenes, la verdad es que yo no fui un gran alumno, pero después me di cuenta que no me queda otra. Yo estudiaba todos los días 2 horas, 3 horas diarias, de 9 a 12, de 9 a 1, no me quedó otra, si no, no hubiera salido. Entonces, ustedes después de clases tienen que estudiar un par de horas diarias y el sábado otras 2, 3 horas y el domingo otras 2 horas, si no, no les va a dar tiempo, ¿verdad? Y entonces, pero jóvenes, ustedes así como parrandean y así como están felices con su pareja, pues igual tienen que ustedes hacerle ganas al estudio, porque realmente va a significar una mejor forma de vida y también pues cuesta al principio, pero después uno se habitúa a estudiar y uno le hace falta hacerlo, ¿verdad? Entonces, no se confíen y traten, ya que pues sus exámenes son el 22, pues este sábado y domingo traten de empezar a estudiar, ¿verdad? Ya me asustó, dice Jennifer Alejandra Soto. Licenciado, disculpe. Dígame. Con respecto, siempre hablando de los exámenes, en este caso, únicamente el material de estudio va a ser lo que usted nos ha dictado durante... Exactamente. Ok.
Así va, eso va a ser. De lo que he dado en clase, de ahí hago el examen. ¿Sí? ¿Quién más jóvenes quiere preguntar? Y el examen tiene una ponderación de 30 puntos, ¿verdad? Me preguntan, ¿los exámenes serán preguntas directas? Pues no sé, si el examen no lo he hecho. Usted tiene que tener preparado para todo, ¿verdad? No sé cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Porque todavía no lo he realizado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién más jóvenes quiere preguntar? Bien, entonces pongamos ahora como título Relación de la economía con otras ciencias. Repito, el título siguiente es Relación de la economía con otras ciencias. Pongamos lo siguiente, la economía tiene relación directa con las siguientes ciencias sociales. Repito, la economía tiene relación con las siguientes ciencias sociales. 2 puntos. La historia, coma, la sociología, el derecho y la política. Bien, entonces, jóvenes, hay más ciencias que tienen relación con la economía, ¿verdad? Pero vamos a ver las 4 que consideramos que tienen más importancia, más relación, ¿verdad? De redundancia. Podría ser también la psicología, ¿verdad? Una ciencia que tiene relación con la economía, también la misma medicina, ¿verdad? Porque para que usted realmente pueda alimentarse y para que tenga un cuerpo sano, tiene que tener usted un salario. Y la ingeniería también tiene relación con la economía porque hay costos, ¿verdad? Para construir un edificio, en fin, varias ciencias tienen relación con el derecho, con la economía, perdón, pero vamos a hablar de las 4 en las cuales la relación es más directa, ¿verdad? Bien, empecemos con historia, jóvenes, ¿verdad? Pongamos historia. Bien, antes de copiar, quisiera repetir lo mismo, ¿verdad? Bueno, no sé si no los confundo. Seguimos viendo la teoría objetiva. Y la siguiente semana también seguimos con esa corriente. El concepto de economía que vimos hace una semana se llama economía política. Ese concepto, pues lo dimos, pero no explicamos el concepto mencionado. Pero la otra semana vamos a ver un esquema de la economía objetiva, ¿verdad? Y en ese esquema creo que ahí se va a poder explicar más el concepto, ¿verdad? Se llama formación económica social. Y entonces, eso es lo medular de esta corriente. Por lo tanto, pues, esta semana que viene vamos a ver eso despacio. Y pues también jóvenes van a hacer esos temas van a ser temas del examen parcial, ¿verdad? Entonces, pongamos las pilas, ¿verdad? Para estar preguntando cuando yo esté en la clase sobre el esquema, porque ese esquema es realmente la mayoría del examen que va a venir dentro de semana y media, ¿verdad? Entonces, para que nos ubiquemos, estamos viendo la corriente objetiva y la siguiente semana seguimos con la corriente objetiva. Capitalismo lo vamos a ver después del examen parcial, del examen parcial. Ahorita todavía seguimos con la corriente objetiva. Ahora, confirmo lo mismo. ¿Por qué hablamos de la historia? Porque esta corriente considera que es clave la historia del mundo para conocer realmente lo que pasa en un país o en una región o un sistema económico. Entonces, la historia para algunos puede ser no importante, puede ser no lo esencial. Sin embargo, en esta corriente sí, y si me preguntan a mí, sí creo que es clave la historia. Vamos a ver con un pequeño ejemplo la historia de Guatemala, ¿verdad? No la vamos a apuntar, pero va a ser algo que les voy a decir yo para que se den cuenta de la importancia de esto, ¿verdad? De la historia. Bien, ustedes jóvenes copiamos lo siguiente, ¿verdad? Historia, sí. Desde Platón y Aristóteles, es decir, en la época de los griegos, antes de Cristo, ya se estudiaba la economía.
Y se decía que es la buena administración de la casa. Se decía que es la buena administración de la casa o del Estado. Punto y coma. Es decir, que podemos afirmar que en el mundo es importante estudiar la historia económica. Y en el caso de Guatemala, podemos decir que estamos como estamos por nuestra historia. Coma. Para entender los fenómenos económicos sociales, hay que analizar los antecedentes, es decir, la historia. Bien, jóvenes, entonces, afirmando lo anterior y confirmando lo que estoy diciendo, ya lo he dicho algunas veces, pero lo voy a decir de nuevo, en el siguiente semestre ustedes llevan historia. La facultad, la USAC, la universidad, considera clave que conozcan la historia. Lógicamente, pues, esa historia va a iniciar con la época precolombina y después la época colonial y termina, creo que hasta la época de 1986, 87, con el primer gobierno democrático, la era democrática moderna. Usted creo que no había nacido, pero en los años 70 y 80 predominó en Guatemala gobiernos militares. Algunos electos democráticamente, otros por golpe de Estado. En el 85 se llamó una constituyente y entonces se convocó a elecciones. 87, 88 fue cuando venía el ministro Cerezo. Hasta la época actual han pasado 7 presidentes. Es la época democrática. Entonces me parece que el curso de historia que ustedes van a llevar termina con la época de ministro Cerezo, ¿verdad? Entonces, la historia, la universidad, la facultad, lo considera importante y su servidor también es clave la historia. Voy a explicar por qué. Bien, entonces, yo les puedo comentar, ¿verdad? En mi carrera de economía, que realmente, pues, la historia al principio lo miraba a uno como tediosa, como estudiante, y sobre todo, pues, que había que leer un montón de libros. Llevamos al final 4 cursos de economía, ¿verdad? 4 cursos de historia de economía de Centroamérica, que todavía la llevan en la Facultad de Economía, parecía la que ustedes van a llevar el siguiente semestre. De historia económica mundial, la historia, las doctrinas económicas, eso es parte de la historia en el mundo, estudiar las doctrinas económicas, y una historia contemporánea. Después, cuando yo tenía ya como 4º año de carrera, entendí la importancia de la historia en el asunto económico. Bueno, ok. Hay algo que ustedes probablemente se han preguntado. ¿Por qué Estados Unidos es desarrollado y el Canadá en nuestro continente? ¿Y por qué los demás países no? Pues, ¿cómo usted puede ver por qué sí y por qué no? Pues hay que estudiar la historia. Si usted mira la historia de Canadá y Estados Unidos, que son distintas, los dirigentes hace más de 100 años se pusieron de acuerdo para tener un gran país con metas, donde participaran empresarios, políticos, iglesias, los obreros y también la gente de la agricultura. Y ellos con la meta de tener una gran nación. Y así es como es Estados Unidos, así es como Canadá, así es como es Japón y así es Europa. Entonces,
es importante ver antecedentes. Ahora, ya discutir sobre el asunto del por qué son desarrollados y por qué nosotros no, eso es más complicado. Pero también hay que ver la historia, ¿verdad? Para que, ¿por qué nosotros somos subdesarrollados en Guatemala, al igual que Salvador y Honduras, al igual que Bolivia? En América Latina sigue el subdesarrollo, a pesar que hay una potencia en la parte industrial, que es Brasil, pero sigue siendo subdesarrollada porque tiene muchos problemas de fondo, Brasil, ¿verdad? Y igual Argentina, igual Colombia, los países han avanzado en América Latina, pero no han salido de su desarrollo. Entonces, este es un ejemplo de la importancia de ver la historia de cada país para entender por qué un país está como aunque está Guatemala. Bien, hablemos de Guatemala. Hay un ejemplo que ustedes lo van a ver en otros cursos, ¿verdad? Que de repente ya lo saben. En historia creo que lo van a entender mejor, pero bueno, yo me adelanto, ¿verdad? Si ustedes miran en la época, digamos, después de la independencia, y miran, pues, los gobiernos después de la independencia de 1921, hasta 1950 y 60 inclusive, ustedes miran gobiernos democráticos, entre comillas, que se reeligen, pero si usted mira las condiciones sociales del país, no han cambiado. Hemos avanzado muy poco. Y entonces resulta que estamos como estamos por nuestra historia. Bueno, miremos el ejemplo de Guatemala y Costa Rica. Que Costa Rica es un país cercano a nosotros, ¿verdad? Parte de Centroamérica. No sé si ustedes han ido a Costa Rica o han leído. Es un país que no es desarrollado. Pero si ustedes miran las condiciones sociales del país, la gente vive mejor que Guatemala. Pero miremos la historia de Costa Rica. Tiene democracia más de 80 años. Es decir, ahí no hay golpes de Estado. Los políticos dijeron, bueno, en lo que un gobierno esté mal, que termine su periodo y que tiene que ser democrático. El seguro social en Costa Rica es para ticos y ticos, ticas y ticos, para todos. Es decir, la gente paga su seguro social como también en Guatemala lo pagamos los que trabajamos, pero es para señores grandes, para niños y para mujeres, para cualquiera. En Guatemala ustedes saben que el seguro social es únicamente para trabajadores, para las esposas de los trabajadores cuando están esperando bebé y para niños creo que de 8 años. Un asunto fundamental que decidieron ellos, que en Guatemala, si se hace, capaz que no sé qué sucedería, inclusive algunos van a pensar que lo que voy a decir es comunista, es una idea comunista. Decidieron hace 70 años los ticos que desapareciera el ejército. Ese dinero lo destinaron para la educación y salud. Pues miren, ¿por qué Costa Rica es mejor que Guatemala socialmente? Pues por eso, por su historia, por los cambios. ¿Me están entendiendo? Bueno, miremos Guatemala otra vez, con los cambios democráticos que quiso hacer Arbenz y Arévalo. Bueno, Arévalo sí terminó sus 5 años. Arbenz no. Pues ustedes de repente hablan con sus papás o sus abuelos y algunos pensarán que era comunista Arbenz. No sé si él tenía ese pensamiento, pero lo que él hizo como gobernante no fue comunismo. Ya olvidamos que el comunismo es propiedad estatal. En Guatemala, jóvenes, nunca existió comunismo. Ningún país, ningún gobierno ha sido comunista en Guatemala, ninguno. ¿Por qué? Porque el comunismo tiene como base fundamental la propiedad estatal. Ok, bueno. Se confunden los términos porque sí, él propuso y se llevó a cabo una reforma agraria. Pero una reforma agraria donde se le entregaba, se le quitaba una propiedad a los terratenientes y se le iba a pagar una cantidad y se pasaba a cooperativas. Y eso fue lo que provocó el golpe de Estado, porque Estados Unidos se molestó, porque algunos estadounidenses tenían tierras en el norte del país, ¿verdad? Alta Verapaz y Izabal, la United Fruit Company, y lógicamente ellos fueron los que fregaron el golpe y fueron los que financiaron el golpe y los militares fueron cómplices de eso. Bueno, como ustedes a veces no me creen, ¿verdad, jóvenes? Apunten algo para que verifiquen si yo digo la verdad o no. Pero previo a eso,
Estados Unidos en el siglo pasado financiaba golpes de Estado en América Latina. Siempre ellos intervinieron. Bueno, en 1900, vamos a ver, como 90 por ahí, estaba el presidente Bill Clinton. Y él habló con los diputados y al final los convenció de que era importante que la historia de Estados Unidos saliera a luz y que pues se dijera la verdad sobre el golpe de Estado en América Latina. Y el Congreso aprobó eso, apunten el nombre, lo miran en Google, ¿verdad? Se llaman documentos desclasificados en Estados Unidos. Se llama documentos desclasificados en Estados Unidos. Ahí aparece la historia de la intervención estadounidense en América Latina. ¿A dónde quiero llegar? Ahí se demuestra que en Guatemala el golpe de Estado fue financiado por los estadounidenses. En mi época, todavía de estudiante en San Carlos y leyendo libros y leyendo revistas y leyendo periódicos, se decía que el movimiento guatemalteco fue nacionalista y que la gente salió a protestar para que se fuera a armas. Gran mentira. Fue financiado por Estados Unidos y apoyado por la Iglesia Católica. El arzobispo Arellano estaba en contra de Armes y lo tildaba de comunista. Y él también apoyó el golpe de Estado. Vale, ¿por qué jóvenes tanto de esto? Porque jóvenes, esa es la historia de Guatemala. Insisto, estamos como estamos por nuestra historia. No sé si me están entendiendo, jóvenes. ¿Alguien quiere comentar algo o preguntar? Sí, licenciado. Licenciado. Dígame. Jacobo Arbenz tiene también su último discurso y cabal habla claramente eso, que los yanquis, como él lo decía, pues le estaban dando el golpe de Estado y Sí. no era porque la Sí. opinión popular. Sí, fue cierto. Sí, sí, gracias. ¿Quién más quiere comentar? Sí, licenciado, lo que usted indica, pues sí, sí tiene validez y certeza, porque en esos mismos documentos se descubre la intervención que ha tenido incluso Estados Unidos en un momento dado, financiando la incursión de Fidel Castro y del Che Guevara a Cuba. Ellos financiaron a través de armamento, sí, para sacar al presidente que estaba en Cuba. Era Batista, era Batista. Batista, correcto. Y igualmente aquí en Guatemala, en México, y se supo mucho de la injerencia política y económica que ha tenido los Estados Unidos en toda Latinoamérica. Sí, así es. Sí, gracias, compañero, le agradezco. ¿Quién más quiere comentar? Licenciado, buenas noches. Eso que dice el compañero es cierto y de hecho no es solo de antes, sino de aún hoy por hoy. Sí, se sí. nota la forma en que el gobierno estadounidense interfiere demasiado en la política centroamericana. Y yo quería resaltar algo. A Jacobo Arbenz Guzmán lo sacaron del país, lo tildaron como el peor presidente y un montón de cosas. Y ahorita hemos tenido presidentes que se han visto envueltos en varias situaciones que también yo veo muy, o sea, la intervención del gobierno estadounidense para al final de cuentas atacar a estas personas que están dentro del país. Y yo siempre he pensado que cuando el gobierno de Estados Unidos interfiere de esa forma es porque probablemente las personas a las que se les está tildando pueda que realmente no estén haciendo un mal, sino que quieren buscar un bienestar para el país. Pero sin embargo no se puede pelear contra Estados Unidos. En esa línea, Estados Unidos sí la ha cambiado, pero ¿saben ustedes por qué este gobierno de Estados Unidos, el presidente, se me olvida el nombre, el presidente que quedó? Joe Biden. Joe Biden, sí. ¿Por qué quiere otra vez empezar una nueva CICIG? Porque son negocios que Estados Unidos puede perder por la corrupción. Estados Unidos sigue interviniendo en Centroamérica, pero ahora están combatiendo la corrupción porque la corrupción frena negocios de empresas estadounidenses. Esa es la verdad. Sí. ¿Quién más jóvenes quiere comentar? Me parece que la compañera Dulce López quería comentar algo, pero como que ya se fue o como que no la miro. No sé si ella quiere comentar algo porque... Le quería preguntar. Dígame. Lo que nos estaba diciendo era de preguntar y comentar. Lo que estaba
diciendo es de la administración de Carter de 1977 al 80. No, y es Clinton. Lo No, de- pero sacaron de esa con Clinton sacaron de esos años la información o no. no, fue en el periodo de él. Los diputados sacaron esa ley de documentos desclasificados, ¿verdad? En 1990 y tanto. Pero usted métase a internet en Google y ahí ponga documentos desclasificados de Estados Unidos y ahí le aparece toda la historia de intervención de ese país en América Latina. Y lo que le iba a comentar, igualmente, no solo en esa época, sino también durante el conflicto armado, Sí. que Estados Unidos intervino y le daba armas tanto al ejército de Guatemala como a la guerrilla, y al final solo A la guerrilla no tanto, a la guerrilla lo financiaba la URSS, era Ajá. más al ejército, sí. Y entonces estaban en los dos bandos como para ver quién Sí, lograba hacer más. los gringos siempre, miren jóvenes, los gringos siempre han jugado de una manera, digamos, de conveniencia a ella. Fíjense que Noriega, el expresidente de Panamá, era un militar que trabajó con ellos en contra de la guerrilla y financiado por ellos y a favor de los gringos. Cuando fue presidente y cuando se metió al problema de drogas, al negocio de drogas, los gringos lo votaron. Bueno, ustedes estaban jóvenes, pero Estados Unidos entró a Panamá, el ejército, y tomaron preso a Noriega. Eso fue como no recuerdo la época, hace unos 25 años, ¿verdad? Entonces ellos cuando les conviene están con un gobierno de derecha o izquierda, y cuando no les conviene, pues entonces le dan cara vuelta, como se dice, ¿verdad? Ellos siempre miran el interés particular, ¿verdad? Esa es la verdad de la historia estadounidense. ¿Quién más? Usted que está en el espionaje, ¿verdad, licenciado? Dígame. Dígame, compañera. Que ellos han utilizado mucho el espionaje y más que todo se dio eso en la Guerra Fría, ¿verdad? Sí, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, ¿no? Sí, es cierto. Ahora Sí. la cuestión con Arbenz, y fue lamentable pues que lo hayan exiliado, a pesar de todo lo que hizo por las mujeres también, ¿verdad? Que las tomó en cuenta, de los indígenas, ¿verdad? Los cambios realmente económicos para el pueblo y la facilidad también de estudio. Eso es algo que hemos tenido en discusión con mi familia y mis papás han dicho eso que usted comenta, de que según ellos sí era comunista, ¿verdad? Sí. Pero informándome, yo les digo, miren, no es así, ¿verdad? Y ven a castigarnos como un héroe, ¿verdad? Sí, miren, jóvenes, aprovechando lo mismo, miren, ustedes están entrando a la U, pero a la Universidad de San Carlos la han atacado muchas veces. ¿Saben por qué? Porque dice la verdad. Eso es por esa gente que no nos quiere. Nos miran como revoltosos, nos miran como resentidos, nos miran como antisociales, y la verdad duele. Entonces, eso no les va a extrañar a ustedes. ¿Cómo se llama? Con familiares, con amigos. No vamos a, voto resentido, esa gente de ahí siempre están manifestando, son unos haraganes, ¿verdad? Y nos tildan de todo. Pero la universidad siempre ha dicho la verdad. Fíjense que les va a contar un dato histórico interesante de nuestra facultad de Derecho. Cuando fue el conflicto armado, la facultad que sufrió más represión fue la Facultad de Derecho, catedráticos, estudiantes y trabajadores. Fue tal la dimensión del problema que se pensó cerrar la facultad porque ya no habían pocos catedráticos que querían dar la clase. En ese tiempo, yo estaba en economía y podía dar clase un estudiante de currículum cerrado. Y varios estudiantes de Derecho dieron clase, ¿verdad? Y por eso fue que se pudo seguir el año completo en Derecho. Entonces, la represión ha sido fuerte contra la universidad. Ahora es distinta, ¿verdad? No es algo que el Estado esté matando a estudiantes o catedráticos, pero sí el ataque sigue siendo fuerte hacia el pensamiento de cambio. Para terminar, jóvenes, cuando ustedes van a tener la oportunidad de estudiar cosas ciertas en el país, y se van a dar cuenta que cuando se tocan intereses del CACIF,
llámese la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, la Cámara Agrícola, Financieras, ahí usted está peleando ahí sí que con gente de mucho poder. Y eso sí es duro, y por eso es que el cafismo quiere a San Carlos. A San Carlos pone el dedo en la llaga, y eso ha sido siempre, y va a seguir haciéndolo. Entonces, es bueno que ustedes lo sepan. Y también, jóvenes, algo importante, de San Carlos jóvenes también hay corrupción, ¿verdad? Eso no podemos mentir, y no podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Hay administraciones que han sido corruptas, y ese problema lo tenemos en nuestra universidad, ¿verdad? Que hay corrupción. Esto no puedo negarlo, pero el nivel académico se sostiene. Tenemos una facultad de medicina que es muy buena, de agronomía, de ingeniería, de arquitectura, de farmacia. Nosotros somos aceptables, ¿verdad? No tenemos un nivel tan alto en derecho. Pero no nos llevan mucho de las universidades privadas, la verdad que no. Tenemos que estar orgullosos de nuestra universidad, porque realmente estudiar es un privilegio, siento yo. Miren, jóvenes, ustedes dirán si yo sé o no sé las cosas, pero ¿a quién se le debe eso? A la universidad, jóvenes. No se le debe a otra persona. Catedráticos que yo tuve me obligaron a estudiar, y me dijeron que este asunto, como le dije a ustedes, es complicado, pues complicado en el sentido de que hay que dedicar tiempo. Y ahí aprendí. Por eso yo amo la Universidad de San Carlos, porque ahí me gradué y ahí trabajo. Bueno, jóvenes, entonces son las 7:46:41. Dejémoslo ahí, ¿verdad? Y continuamos el día jueves. Jóvenes, por favor, entonces empiecen a estudiar, que quede una semana y unos días para exámenes, ¿verdad? Y entonces nos miramos el próximo jueves. Que pasen un feliz día de cariño, jóvenes, y saludos para todos y todas. Buenas noches. Feliz Hola, noche, ¿cómo licenciado. estás? Feliz noche. Buenas noches.